Espérame. Todo tiene que ir metido. Bien, en general, la mucosa gastrointestinal no puede absorber ningún nutriente, ¿verdad? Como decimos, mientras estos no sean degradados a su mínima expresión, hablando matemáticamente. ¿Se recuerdan ustedes cuando nosotros agarrábamos un quebrado, una fracción, ¿verdad? Un quebrado, y nos pedían que lo redujéramos a su mínima expresión, y usted iba sacándole mitad, tercera, quinta, séptima, hasta que quedaba en un quebrado que ya no podía ser dividido a más, ¿verdad? Que quedaba ya en un quebrado con dos números primos. Entonces, más o menos esa característica tiene la mucosa gastrointestinal, ¿verdad? No puede absorber de forma natural, así como solo como nosotros nos masticamos, ¿verdad? Los hidratos de carbono, las proteínas y la grasa, ¿verdad? Por lo que sin un proceso de digestión preliminar, los partes nutritivos del alimento prácticamente no serviría de nada. Solo recordar, esto ya ustedes ya lo han visto anteriormente, cuál es el concepto que vamos a entender nosotros para el efecto de esta clase, que vamos a entender nosotros como digestión, que es el desdoblamiento químico de los alimentos ingeridos en moléculas que estas sí ya tengan la característica de ser absorbibles, ¿verdad? Quiere decir que el almidón como tal, por ejemplo, el almidón que va, por poner un ejemplo, el pan francés, ¿verdad? Que ustedes se comieron en el desayuno, o que vamos a ir a desayunar algunos, ¿verdad? Ese no puede ser absorbido así, solamente usted lo masticó. Claro que en la boca se empezó a mezclar con algunas enzimas que están secretadas y van en la saliva, ¿verdad? Ya vamos a empezar a recordar cuáles son esas enzimas. Pero aún así, no son, ¿verdad? No tienen la característica de ser absorbidos. La saliva, jugo gástrico y jugo pancreático, ellos tres son los que contienen las enzimas digestivas, ¿verdad? Entonces, la amilasa salival, una vez llega al estómago, deja de actuar para que empiece a actuar la pancreática, ¿verdad? Igual que la lipasa. Entonces, estas enzimas definitivamente ocupan ese sistema. Las enzimas presentes sobre la membrana apical de las células intestinales son las otras que nos ayudan a terminar de absorber estos nutrientes. Y al mismo tiempo, yo necesito que ustedes me recuerden los tipos de transporte que nosotros tenemos, ¿verdad? El transporte activo, el transporte pasivo, o el dicho, ¿verdad? Porque sin eso, por eso que es el secundario, ya aquí, yo solo digo transporte activo, ya saben ustedes que todo lo que tiene que ver con transporte activo, ¿verdad? Porque si no, estamos mal. Esta diapositiva solo se la puse para que ustedes puedan entender cómo cada uno de los alimentos que están puestos aquí, carbohidratos, grasas, proteínas, tienen que pasar por el filtro, aunque no es una función de filtro, sino que por la licuadora, ¿verdad? Para que nos hagamos una idea de que lo va a desmenuzar, ¿verdad? Que hace la función de las enzimas, lo van a degradar, lo van a desdoblar, como decía, para que entonces sí puedan ser llegados las proteínas hasta su estructura más simple, que es un aminoácido. O sea, si nosotros nos recordamos así de básicos, vamos a ver la grasa hasta llevarlo a través de las enzimas digestivas a su estructura más básica, que es el ácido graso, es decir, se transformó de triacilglicerol, en el que tenemos 3 ácidos grasos, ya en el laboratorio de ahora, 3 ácidos grasos más 3 acilglicerol más un ácido graso, llevarlos hasta la estructura de todos, hasta ácido graso. De esa manera, sí pueden pasar a la sangre. Y los carbohidratos, polipéptidos, que son cadenas de 20, ¿verdad? Entonces, unidos por enlaces peptídicos, recuerden que necesitamos llevar a su forma más sencilla. Y su forma más sencilla es la estructura misma de la glucosa para poderlo llevar hacia la sangre. Digestión, nuevamente, es el proceso de transformación de los alimentos previamente ingeridos en sustancias más sencillas con la finalidad de ser absorbidos. Y
cuál es la diferencia de absorción. Se pasa de los nutrientes de la luz intestinal a la circulación y luego a todo el cuerpo. ¿Qué es esto? Es el dibujo de la membrana, ¿sí o no? En este caso, estoy hablando de absorción intestinal, ¿verdad? Pero la estructura básica misma, la estructura celular, no se modifica, ¿verdad? Entonces empecemos con digestión y absorción de carbohidratos. Los carbohidratos de la dieta básicamente son los que están ahí: sacarosa, lactosa, almidones y celulosa. La metilcelulosa, ¿verdad?, es la que está presente básicamente a nivel de la cáscara de las frutas, ¿verdad?, que no es absorbible, o ya cuando ustedes lleven farmacología el próximo año, justo, ¿verdad? Justo dentro de un año ustedes van a estar con nosotros viendo farmacología y van a aprender a utilizar un fármaco que está hecho a base de metilcelulosa. Tiene la característica de que no se absorbe. Básicamente lo que nos ayuda es exclusivamente a la formación sólida de las heces, o sea, a darle esa forma, ¿verdad? No tanto la forma, sino que a la materia prima, pues, donde va a ir puesto ahí todo el material de desecho, ¿verdad? Entonces, pero si usted me pregunta qué es la celulosa, qué es la metilcelulosa es un carbohidrato. Entonces, excepto la metilcelulosa, excepto ella, la sacarosa, la lactosa y los almidones, y por favor por ella no estos tres nombres, porque ahorita lo vamos a ver ya degradados. Entonces vamos a darnos cuenta qué resulta de una sacarosa, qué resulta de una lactosa y qué resulta del almidón. Y estos son los tres más frecuentemente que van por en la dieta y que nosotros necesitamos degradar. Este diapositivo solo para recordar las fuentes más frecuentemente de carbohidratos, y lo que más me interesa es que ustedes recuerden que los carbohidratos son nuestra fuente de energía y quienes lo traemos a través del glucógeno y del almidón. Y solo quiero dejar un minutito la cadena alimenticia o la pirámide alimenticia para que ustedes vean ahí qué cantidad de carbohidratos nosotros ingerimos a través de la dieta. Ya se dieron cuenta que sí, definitivamente es abundante, ¿verdad?, la cantidad de carbohidratos que nosotros necesitamos, ¿verdad?, y de almidones a través de la dieta. Son moléculas orgánicas solubles en H2O, agua, por eso se llaman carbohidratos. Hidratos, pues si usted lo quiere decir al revés, hidratos de carbono, ¿verdad? Entonces, nosotros lo podemos encontrar dependiendo de su número de carbonos, ¿verdad? Lo vamos a encontrar en estructuras como monosacáridos. ¿Cuántos carbonos tiene? ¿Verdad? Lo podemos encontrar como disacáridos. ¿Cuántos tiene? 2. Oligosacáridos. ¿Cuántos tiene? De 3 hasta 10. Muy bien. Y polisacáridos arriba de 10. Arriba de 20. Bien. Los monosacáridos son incapaces de hidrolizarse. Aquí, jóvenes, van a encontrar ustedes en sus libros, en la primera parte dice hidrólisis de carbohidratos. Eso es la primera parte, es decir, para poderse absorber, en primer lugar, todos los carbohidratos, la lactosa, la sacarosa, ¿verdad?, menos la celulosa, tienen que someterse al proceso llamado hidrólisis. Por aquí les he traído en qué consiste ese proceso de una forma más sencilla, ¿verdad? Tenemos glosas, tetrosas, pentosas, hexosas, ¿verdad? Son los números de carbono, es la otra forma de clasificarlos. Y hay la estructura química para que ustedes lo puedan ver. Los disacáridos, producto de la condensación de 2 unidades de monosacáridos, oligosacáridos, de la condensación de 2 a 10, los que habíamos visto. Los polisacáridos, de más de 10, otros niveles de más de 20, por ejemplo, el almidón y la dextrina, ¿verdad? La glucosa, definitivamente es el monosacárido más importante, ¿verdad? Los otros importantes son la galactosa y la fructosa. Todos los carbohidratos de la dieta son
no es más que lo que está en medio donde dice eliminar, eso es la hidrólisis. Consiste en la eliminación de un hidrógeno de un hidrato de carbono con la eliminación del grupo OH del hidrato de carbono que está a la par. Esta combinación de dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno forma ¿qué? Una molécula de agua. Por lo tanto, la enzima que me ayuda a mí a que este proceso se lleve a cabo, ¿qué tipo de enzima sería? Si lo que hay aquí es un rompimiento de una estructura y una consecuente formación de una molécula de agua, ¿qué tipo de enzima sería? Una hidrolasa. Una hidrolasa. Si lo que yo he tenido acá es una ruptura de una estructura y de lo que quedó, por decirlo así, del residuo, tenemos una formación de una molécula de agua. Entonces, esto lo hace única y exclusivamente las moléculas llamadas hidrolasas. Ya vamos a conocer las moléculas, ¿verdad? El objetivo de la digestión es transformarlo en unos sacáridos nuevamente y adentro, ¿verdad? Por el proceso de hidrólisis. Entonces, primero hay que hidrolizarlo, una condensación, pasan la barrera y adentro eso vuelven a formar. Ahí está la estructura química, ¿verdad? De la galactosa y la glucosa, ¿verdad? Diciendo que de una lactosa, miren, de una lactosa yo voy a tener dos productos. Ya se los voy a mostrar. Objetivo de la digestión, convertirlo en sacáridos, en monosacáridos. Vea cómo se repite, y lo mismo se repite con proteínas, es degradarlos de una estructura más grande a una más chiquita hasta llevarla a una en su mínima expresión para que ésta pueda ser absorbida. Yo le estoy dando este concepto para que usted lo entienda, pero por supuesto para efectos de examen, póngalo justo como está en el libro. Pero aquí yo tengo la oportunidad de dejarles a ustedes la idea en la cabeza para que ustedes luego vayan a leer su libro y les sea más fácilmente digerible y absorbible. Ya que estamos hablando, ¿verdad? Convertir en sacáridos en monosacáridos. Tenemos ciertas enzimas que devuelven el iodo de hidrógeno y el grupo OH al monosacárido separando así un monosacárido del otro. A esto se le llama hidrólisis, ¿verdad? Entonces allí tenemos la enzima que nos va a ayudar a nosotros. Por aquí está ayuda la enzima. La digestión de los carbohidratos a nivel de boca y estómago, y todavía ahí nos faltaría intestino. Para efectos de examen, por favor, cuando vean la pregunta, fíjense de qué región les están hablando, porque varía si estamos hablando de la boca, si estamos hablando del estómago o si estamos hablando de intestino. Si cuando usted lea la pregunta, hasta el cierre, ¿verdad? Ahí me está hablando de la boca, me está hablando del estómago, me está hablando del intestino, ¿verdad? Porque esas son las partes directamente involucradas. Estos son presuntos implicados, ¿verdad? Cuando se mastican los alimentos, estoy hablando única y exclusivamente de los hidratos de carbono. Los alimentos se mezclan con la saliva y en la saliva tenemos la B-hialina, que es también llamada alfa-amilasa.